Continuamos con la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage ViviUPAO TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Dialogamos con el médico infectólogo, el doctor Alex Castañeda, docente en la Universidad Privada Andrés Orrego. Actualmente nos está atendiendo desde el Hospital Víctor Lasarte, donde él labora, de salud. Estábamos conversando en la primera parte de esta entrevista sobre la situación de la viruela del mono aquí en La Libertad. Ya hay 3 casos de personas diagnosticadas, adultos jóvenes que están ya, repito, bajo la observación de las autoridades de la salud, y es importante seguir cuidándonos con los mismos protocolos de bioseguridad que tenemos vigentes por la COVID-19, porque se transmite igual a través de aerosoles, así que usted mantenga siempre presentes sus protocolos de bioseguridad. No deje de usar su mascarilla, sígala utilizando, mantenga su distancia física y la higiene personal, que es muy importante. Doctor Castañeda, en la segunda parte de este diálogo el día de hoy, vamos ahora a centrar nuestra atención en la pandemia. Esperemos que la viruela del mono, Dios nos libre, no se convierta en una pandemia como es la que estamos viviendo de la COVID-19. Estamos en una 4ª ola, doctor. ¿Cuál es la situación de esta pandemia en esta 4ª ola aquí en La Libertad? Bueno, la 4ª ola no se diferencia mucho de lo que está pasando en todo el territorio nacional, ¿no? Se han encontrado linajes de Omicron. En otras palabras, Omicron es la que está primando, pero Omicron tiene linajes, ya no se llaman variantes en este caso, sino la variante sería otra letra griega, ¿no? Pero seguimos con la misma letra griega, Omicron, pero que tiene diferentes formas de presentarse, ¿no? Y ahí aparece la B04, la B05. Son dos formas del mismo virus que están, digamos, atacando con formas aparentemente no tan agresivas como el Omicron original que tuvimos e incluso que Delta. En ese sentido, existen casos que están apareciendo con morbilidad. Morbilidad significa enfermedad, una enfermedad que puede ser leve. Recordemos que gran parte de la población ya tiene su vacuna, 3 dosis por lo menos, y eso ha ayudado a menguar el impacto nocivo o negativo que podría darnos un nuevo brote de SARS-CoV-2. Ahora, por otro lado, el hecho de tener una población que aún es remanente para vacunación es lo que hace que la fuente de contagios persista. Se ha visto que nuevamente, en forma clara, cuando se analiza la data, los pacientes que están siendo hospitalizados o que incluso ha habido un fallecido, han sido pacientes que no han tenido dosis completas e incluso siempre el hecho de no vacunarse por temores, etcétera. Por lo tanto, la gran recomendación es asistir a los centros de vacunación, seguir protegiéndonos y usar nuestras medidas de protección. En La Libertad, el ascenso es lento, paulatino, no es un ascenso rápido como se ha visto en otras ciudades. Como digo, ¿por qué? Porque en La Libertad, a diferencia de otros lugares del Perú, comparables de repente a los mejores momentos, si lo comparamos, por ejemplo, con el sur, uno va y ve Tacna, Moquegua, están en rojo en vacunaciones. Sin embargo, en La Libertad prácticamente ha sido muy intensa las campañas de vacunación y se ha logrado vacunar a muy buena parte, estamos hablando muy cercano al 80%. Pero como repito, hay ese pequeño gap, ese pequeño vacío, y esas son las personas que sirven de vehículo también para seguir diseminando y perpetuando el virus en una comunidad. Por eso se insta a tratar de vacunar, y estoy hablando tanto de adultos como de niños. Ahora, doctor, algunos colegios importantes en Trujillo, como el Colegio Claretiano, el Colegio Santa Rosa, el Colegio San Juan y otras instituciones que tienen una población significativa de estudiantes, han optado por cerrar las aulas donde han identificado personas, en este caso estudiantes escolares con COVID. ¿Esta es una buena medida, doctor? ¿O qué se debe hacer? ¿Es recomendable que los escolares vuelvan a la modalidad remota
cuando han identificado en el aula algún compañero infectado o contagiado con COVID? Bien, lo que se debería hacer, pienso, como opinión personal, es que cuando se identifica un caso, ya sea en un docente o en un alumno, evitar primero el estudio de caso, ¿no? Es lógico ver las condiciones. Supongamos tengo un niño que hace cuadro clínico y sale positivo, pues entonces ver en su casa qué pasó, cuál es la condición del niño, se vacunó, no se vacunó, de repente no se vacunó, y ese niño hay que vigilarlo, se aísla, va a casa, si es que no tiene criterios de hospitalización y se observa en casa. Pero también en la casa hay que ver cuántas personas susceptibles de poder hacer formas severas hay. De repente hay una persona de tercera edad o diabético que no se ha vacunado. Entonces, esas personas tienen que vigilarse. Fíjense cómo a raíz de uno comienza a expandirse. Los niños juegan, los niños son muy activos, los recreos son muy activos, entonces es probable que haya habido otros niños. ¿Qué condición tienen esos niños? ¿Qué esa aula? ¿Se lograron vacunar más del 70% o no se lograron vacunar? Esa evaluación es la que debería hacerse. Por ejemplo, en un colegio, ver no solo por forma general, sino en aulas. ¿Cuál es la tasa de vacunaciones que se tiene como para decir si estamos protegidos, no se debe expandir más o no? Existe riesgo y poder cerrar momentáneamente el salón, ¿no? Especialmente, como dije, si es que encontramos una cifra de repente menor a 70% de vacunados. ¿M? Tercero, lo que tenemos que hacer ahí, si es que se llega a la virtualidad, la virtualidad tiene que ser temporal, evidentemente. Sin embargo, sería bueno también precisar cuál es el porcentaje de docentes no vacunados. Eso de ahí me parece que es una evaluación que la gerencia de educación tendría que hacerla, junto con la gerencia de salud. Buscar que las cifras de vacunados en docentes sea alta para poder tener la seguridad de que no hay transmisión de adulto a niño, como puede ocurrir de niño a adulto. El cerrar un colegio momentáneamente podría hacerse si es que, por ejemplo, tengo un 3, 4, 5 salones donde encuentro niños o adultos contagiados y estos salones representan por lo menos una tercera parte del colegio en lo que son posibles expuestos. Ahí yo diría que podríamos hacer un cierre temporal hasta que la cuarentena pase en estos niñitos o en los adultos que se han sido identificados. No es un cierre definitivo, evidentemente, ¿no? Pero para no alarmarnos más de la cuenta, tiene que haber cifras objetivas y no estar pensando, ya hay un caso, hay que cerrar todo. No es así tampoco. No es así porque si no, caso contrario, nunca vamos a tener la reincorporación de los estudiantes, ¿no? A los colegios. Recordemos que SARS-CoV-2, o sea, COVID, ha venido para quedarse. Y esto de acá vamos a tener, con esta nueva normalidad, yo calculo por lo menos un par de años más hasta que esto se estabilice de una manera correcta. Ahora, doctor, en una oportunidad conversábamos también sobre la posibilidad de que ante esta pandemia, como usted dice, vamos a estar posiblemente 2 años más. Llegó la COVID para quedarse aquí con la humanidad. Haya posibilidades de que la ciencia ya esté evaluando nuevas dosis, es decir, nuevo proceso de vacunación. Sí, así es. Es más, se están generando ahora vacunas mejoradas con digamos que atacan ahora o evitan el ataque de las variantes últimas que hay. O sea, no solo de las antiguas, sino también incorporan segmentos y componentes del virus que determinan o que se observan, por ejemplo, en Delta, en Omicron, en Lambda, que no tenían las primeras. De tal manera que es una vacuna mejorada y eso se va a hacer. Probablemente, pienso, de lo que se observa en los estudios, vaya a haber una revacunación anual o al año y medio aproximadamente. Más que refuerzos, revacunación es probable. Bien, y finalmente, doctor, a esas personas que todavía se resisten a vacunarse, han identificado autoridades del Ministerio de Salud que hay personas que no han tenido no tienen ni una dosis, que no han participado de ninguna dosis de vacunación. Nuevamente, siempre en este contexto de llamar a la reflexión,
usted como médico infectólogo, ¿qué le diría a estas personas que se siguen resistiendo a vacunarse por diferentes factores, entre ellos, de repente, religiosos o porque han sido, como se dice, manipulados por estos grupos de antivacunas que existen en la sociedad? Claro, esta es oportunidad para pensar que no solo es una protección contra el virus que me pueda dar a mí, sino a mí puede que no me pase nada. Sin embargo, a mi familiar que tengo en casa, a mi madre, a mi padre, a mis hijos, ¿no? Ellos son los que son los más susceptibles de repente, mucho más que uno mismo. Y esas personas pueden tener este tipo de problemas, ¿no? Y llegar incluso hasta la mortalidad. Entonces, no seamos egoístas, porque acá hay un problema, un tema de egoísmo, ¿no? El egoísmo debemos dejarlo cuando estamos en pandemia. Y pensemos en el resto, pensemos en nuestras familias más cercanas. Y acá viene también otra reflexión. Si encontramos y queremos sacarle la clásica vuelta como criollos que somos, tratando de sacar carnets falsos, ¿no? Se ve en las redes cómo hay individuos inescrupulosos, que espero que la policía ya esté tomando cartas en el asunto, que falsifican carnets. Sabemos que se piden los carnets de vacunación en algunos lugares para el ingreso, y muchas personas los muestran, pero ¿cuántos serán falsificados? Entonces, tiene que haber también el debido control de este tipo de delitos que se están haciendo contra la salud pública. Por último, he probado que es inocuo, o sea, no mata la vacuna, no va a pasar nada malo. Si ha habido algún evento, puede existir ese evento hasta con un panadol. Por lo tanto, ¿no? Como cualquier molécula, las moléculas están diseñadas para proteger la vida, no para matar. Esa reflexión quiero que las personas que aún no se vacunan, que tengan en cuenta esos hechos, que no seamos egoístas y protejamos a nuestras familias con una vacunación efectiva y así evitemos después estar llorando el no haber hecho una medida que pudo haber protegido también a nuestros seres queridos. Muy bien, doctor, como siempre, ha sido pues un placer conversar con usted, dar una oportunidad que a través de este diálogo fluido, amplio, podemos calar en la mente de los televidentes e internautas y ojalá que este mensaje pues haya servido para que esas personas que se siguen resistiendo a la vacuna tomen conciencia, que no lo hagan como usted dice por ellos de repente creen que son inmunes, que no se van a contagiar de ninguna enfermedad, pero que lo hagan por sus seres queridos. Si aman a su familia, a sus hijos, a su entorno en su hogar, que lo hagan por ellos. Bien, doctor, muy amable, como siempre, doctor Alex Castañeda. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, señor Pinillos, hasta la próxima. Hasta la próxima edición. De esta manera hemos llegado a la parte final de la presente edición de la entrevista. Agradecemos a todos ustedes su amable sintonía y recuerde, seguimos en tiempos de pandemia y ahora con un virus como la viruela del mono, hay que seguir cuidándonos, no dejemos de usar nuestra mascarilla, distancia física y la higiene personal, que es muy importante. Y sobre todo, vaya a vacunarse. Gracias por la sintonía, nos reencontramos el día miércoles. Buenas tardes.